Bueno, mi nombre es Francisco Javier Frutos y soy profesor en la Universidad de Salamanca. Bueno, yo entiendo que hasta donde entiendo que es desde luego eh, un derecho. Desde mi punto de vista es un derecho universal, si quieres verlo así, el hecho de que podamos tener capacidad de elegir y tener ese margen de libertad, sabiendo que la libertad no es lo que a veces se entiende como una forma de, como si dijéramos, sin límites, ¿no? La libertad bien entendida es aquella que sabe que el límite está, como si dijéramos, en el grupo, en el colectivo, ¿no? Y entonces, mientras que eso no suponga, o mientras que esa capacidad de elección sea un derecho que se garantice para que aquellos que quieran utilizarlo lo utilicen y aquellos que no lo utilicen, pues yo creo que me parece perfecto y me parece un logro más de una civilización en la que se van ampliando el número de derechos y entre ellos el de la opción, como si dijéramos, sobre la libertad afectivo-sexual. Sí, yo entiendo que son como si dijéramos gestos conscientes o hechos conscientes que tienen que ver con tu autopercepción, ¿no? Y que de hecho la idea de la libertad está relacionada con esa idea de cómo te percibes a ti mismo y cómo los demás te perciben y cómo quieres que los demás te perciben en función de que haya una consonancia, una relación consonante entre cómo te sientes tú y cómo esperas que los demás te perciban y te respeten, ¿no? Entonces, claro, yo sí que creo que la decisión o la identidad en términos afectivos sexuales, claro que tiene una traducción directa en cómo tú ejerces esa sexualidad, ¿no? Y en el caso masculino, quizás pues un poco como si dijéramos, la frontera se ha ampliado en la medida en que parecía que había solo una manera de ser hombre o de ser masculino y ahora se percibe con mayor presencia pública que se puede ser de muchas maneras hombre, ¿no? Y eso, bueno, pues eso que ahora algunos llaman nuevas masculinidades o masculinidades no normativas, pues yo entiendo que sí que tiene una influencia en cómo te percibes a ti mismo y de hecho yo creo que tiene una enorme influencia porque tú por fin puedes elegir, como si dijéramos, o creo que ahora sí se puede desde luego con mayor tranquilidad y mayor permisividad que como hace 40 años, donde prácticamente no había más que un modelo. Sí, sí, es justo un poco el que se supone que ha explotado, ¿no? Quiero decir, había un modelo normativo que es el que ahora se identifica como masculinidad tóxica y que es tóxica no solamente para los otros géneros, sino para el propio género. Yo creo que eso es una de las conciencias que todavía no han sido, por decirlo de alguna manera, eh, tenidas en cuenta por el género, por los hombres, por decirlo de alguna manera. A saber, quiero decir que cuando se habla de masculinidad tóxica parece que es un término muy convencionalmente utilizado, quiero decir que cada vez se utiliza más, pero creo que se utiliza pensando en los efectos que se producen en los otros géneros, como si dijéramos en las mujeres. No en el propio género. Claro, no en el propio género, pero desde hace ya varias décadas también se utiliza también para reflexionar acerca del daño que hace en los que supuestamente nos percibimos como hombres, ¿no? Yo me percibo como hombre, heterosexual, como una persona, pues eso, de alguna manera muy cercana a ese patrón normativo, y lo que de repente más o menos tarde o más o menos pronto acabas dándote cuenta que efectivamente la masculinidad tóxica también ejerce una violencia y una enorme conflictividad en aquellos que de alguna forma no hemos tenido problemas públicos porque éramos heterosexuales y teníamos un poco esa condición. Y entonces eso, la masculinidad tóxica yo la veo en las dos direcciones. En qué es tóxica, cuando es normativa y cuando no respeta
la sexualidad de los demás o la relación afectivo-sexual de los demás, pero también es tóxica para con los que de alguna manera ostentan ese género tóxico. Y esa doble condición de toxicidad a mí me gusta siempre ponerla encima de la mesa porque es por donde de alguna manera empieza el territorio en el que hay un margen de mejora, ¿no? para esa heteronormatividad que se dice masculina. Bueno, pues está claro que siempre el primer paso es a ver, el primer paso está, como si dijéramos, está dado ya en dos planos, básicamente. Uno sería el nivel formativo y el nivel legislativo, por decirlo de alguna manera. En España yo creo que durante bastante tiempo se ha trabajado para que legislativamente hubiera una igualdad de derechos, y eso es el paso que debe darse, pero a la vez se debe dar un paso complementario que sería el de la educación, que es fundamental para los cambios de modelo, sean individuales o colectivos, ¿no? Ya digo, quizás el plano legislativo es más importante la normatividad de las leyes, los cambios de leyes, y a nivel individual, si quieres verlo así, en el plano educativo, pero los dos deben ir en la misma dirección. Y yo creo que sí se han dado pasos en España desde principios del siglo XX con leyes efectivas de igualdad que han hecho que esos modelos heteronormativos o binarios, se pueden llamar de muchas maneras, se han ido rompiendo, se han ido agrietando, y yo creo que por ahí es el camino que hay que seguir, ¿no? A pesar de que haya muchas resistencias, a pesar de que haya muchísimas resistencias, ¿no? Porque está claro que ahí vamos a encontrar siempre, a la hora de ampliar los derechos de la ciudadanía, siempre ha habido muchas resistencias, desde la Revolución Francesa hasta hoy, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que es un camino en el que, como si dijéramos, a veces hay un 50%, parece que hay un 50-50, 50% que quiere avanzar y 50% que no quiere avanzar, por temor, por inseguridades, por sistemas de creencias. Hay muchas cosas que también deben ser muy respetadas y además tienen que ser toleradas por el otro 50% que a lo mejor queremos avanzar en la ampliación de esos derechos, y no se puede avanzar solo esa mitad que estamos convencidos, sino que realmente hay que convencer a la otra mitad, o si no, esperar a que se produzcan cambios significativos gracias a eso, a cambios legislativos y a cambios educativos. Pero en cualquier caso, yo creo que sí estamos en un camino, o por lo menos una parte de la sociedad está en un camino en el que yo creo que hay que ser optimistas desde mi punto de vista. Estamos hablando de identidad, de qué nos hace mantenernos pues en un rumbo, ¿no? o bajo un sistema de creencias. Pues seguramente eso, un conjunto de valores, un conjunto de creencias que hacen en un momento dado creer que ser consciente de tu valía, o de tu valor, o de el sentido que tiene la vida o nuestra vida. Entonces es difícil. Yo, en mi opinión, si obviamente estás preguntando por mi opinión, yo tengo claro que es un conjunto de variables, no es solamente una, ¿no? Por ejemplo, hablando del tema afectivo-sexual, ese sería uno de las 10 o de las 20 variables que introduciría yo en esa cadena de valor que sería la identidad. Y obviamente a partir de ahí habría que sumar, pues eso, tu extracción social, tu procedencia étnica, y claro, todas están conectadas, y algunas son más importantes que otras, y alguna posiblemente sea determinante, ¿no? En ese aspecto yo pienso que no sabría decirte cuál es más determinante, si la extracción social o tu trayectoria, como si dijéramos, familiar, que tu afectividad, ¿sabes? O tu sexualidad. Yo dudaría, desde mi punto de vista, yo dudaría de decir cuáles son más relevantes o cuáles son más determinantes. Yo creo que todas son importantes,
Siempre hay alguna que puede ser más determinante, seguramente que tenga que ver con la historia vital de cada uno. En algún caso pueda ser más determinante, pues eso, su extracción social que su sexualidad o viceversa, ¿no? O su etnia o su sistema de creencias religiosos. Pero yo creo que todas están en esa esfera de relevancia, de importancia y, bueno, desde mi punto de vista, cada uno de nosotros tiene que cuidar, como si dijéramos, ese yo, esa identidad y saber cuidarlo en el tiempo, porque también saber permitirnos cambiar, ¿no? Yo creo que es también muy importante en la medida en que sea posible y que puedas cambiar, porque cambiar también es una cuestión de oportunidades. Bueno, pues eso, saber que somos seres dinámicos, que somos seres fluctuantes, que somos seres cambiantes y que lo que para ti es importante en temas identitarios hoy, a lo mejor dentro de 20 años ya no lo es, ¿no? Entonces, bueno, si he sabido un poco resumir todo lo que yo pienso sobre este tema, es juzgar en un momento dado, pero sabiendo que es una foto fija de algo que puede cambiar y que por lo tanto yo no me contradigo si mi identidad se conformaba según un sistema hace 20 años y ahora tengo derecho a poder haber cambiado esa identidad. Porque yo entiendo que la identidad, insisto, no es algo estable o rígido o férreo, sino algo que nos tiene que permitir adaptarnos o incluso adaptarnos a los propios cambios externos y a los propios cambios internos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que no es lo mismo la edad de un adolescente, o sea, la identidad de un adolescente que de un adulto, que alguien que tiene ya 70 años y que está cerca de morir. Yo creo que esas identidades cambian. A ver, yo lo enfoco desde ese punto de vista de la tolerancia, ¿no? O sea, a ver, entiendo que desde un sistema es muy difícil. Para mí lo más difícil es no caer en juzgar sistemas de creencias en los que no estás inmersos, ¿no? Creo que es lo más complejo y lo que supone una mayor madurez democrática, si queremos verlo así. Entonces, yo entiendo que aquellos que, como si dijéramos, pretenden mantener un sistema de valores que se acerca a esa masculinidad tóxica, están legitimados a la medida que realmente están convencidos que eso es como un sistema de valores válido y es válido para ellos al menos, ¿no? Y bueno, pues yo entiendo las campañas de resistencia, ya digo, a cierta ampliación de derechos, entiendo que hay líneas rojas, efectivamente, que son la violencia, que son la deslegitimación, pero entiendo también las razones, como si dijéramos, que les legitiman. Y yo, desde mi punto de vista, no es que no acepte, sino no entiendo según qué posiciones, pues eso, de falta de respeto, incluso de que llegan a la violencia hacia otros, de movimientos sociales que pretenden legitimar sus sistemas de creencias. Pero también sé que estamos en esa batalla civilizatoria continuamente. Quiero decir que no, lo que decía antes, somos 50 y 50. O cuando no somos 33, 33, 33, 33. Quiero decir que es muy difícil avanzar sin darte cuenta de que a lo mejor el avance que tú propones, por muy legitimado que creas que estás por ese avance, ya digo, no implica a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista, o sea, obviamente soy crítico con todas las posturas que implican violencia y que implican falta de respeto, pero incluso con ellas hay que tenerlas en cuenta y hay que esperar a que, ya digo, yo siempre prefiero ser más reformista, de alguna manera quizás la edad me ha hecho ser más reformista que revolucionario en ese aspecto y creo que es mejor no perder a nadie en el camino que avanzar sobre una supuesta posición de superioridad. Y yo lo veo así, yo creo que es muy difícil tener una superioridad moral sobre cualquier categoría civilizatoria, ¿no? Yo entiendo que hay, insisto, entiendo que la superioridad moral no es el camino, entiendo que hay que ser tolerante y que hay que entender que el punto de vista de los otros también es legítimo y que aunque puedan estar equivocadas sus posturas y seguramente que se demuestre con el tiempo que estén equivocados, como parece que se demostró que el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del Sol, pero entiendo que hubiera esas batallas en torno a estas debates, ¿no? Y es verdad que un poco pasa esto con estas cuestiones que pueden parecer
que a lo mejor no son paracorables, pero desde mi punto de vista sí. Yo creo que hay que esperar a veces a que esas evidencias se demuestren y mientras tanto, pues eso, no pasar no sentirte superior moralmente a los demás solo porque consideres que tienes la certeza absoluta de que el Sol gira alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor del Sol. Bueno, ya digo, creo que es más importante ser tolerante. Bueno, yo creo que sí, que todo el mundo ha tenido o sea, varias experiencias en las que ha habido... Yo tengo experiencias y sigo teniendo experiencias, por desgracia, que no hay aplicación de una igualdad efectiva. Quiero decir, si te refieres a eso, y si te refieres a conflictos por prejuicios o sesgos que tienen que ver con el género. En general, yo creo que todos los días, si hiciéramos un recuento o por lo menos todas las semanas, nos veríamos ante esas situaciones, ¿no? O sea, yo creo que todos en mi caso, como género masculino y además como si dijéramos pues, heteronormativo, no he sufrido personalmente en ninguna de esas en mis carnes. He sido afortunado, si queremos verlo así, por haber pertenecido a la parte en la que menos se nota esa desigualdad de género. Por supuesto, yo he tratado de no ejercerla, seguramente a lo mejor en algún momento haya ejercido esas desigualdades y no haya sido consciente, o si haya sido consciente lo haya naturalizado, y luego en mi entorno sí he tenido oportunidad de ver y de ser consciente de todo esto, y en buena medida, precisamente porque hay una historia vivida detrás, hago lo que hago y planteo en mi contexto profesional y en mi contexto personal que esto debe ser atendido y que debe ser mejorado. Entonces, sí, yo precisamente porque he visto cómo funciona la desigualdad en términos afectivos sexuales, he decidido que era una buena causa, una buena bandera en la que había que invertir parte de nuestras fuerzas, de nuestros recursos personales y profesionales. Y por eso hago lo que hago, porque ya digo, creo que es una buena causa. Hay otras buenas causas, insisto, hay muchas buenas causas a las que dedicar como tu inversión personal y colectiva, ¿no? Pero esta a mí siempre me ha parecido una de esas causas, de esas 10 causas en las que convendría mejorar. Hay otros muchos, pues desde la ecología hasta la lucha contra el racismo o el edadismo, ¿no? Se me ocurren muchas otras, ¿no? Por razones de etnia o de edad. Pero a mí la que tiene que ver con el tema de la desigualdad en términos de relación afectivo-sexual o como quieras llamarlo, de relaciones afectivo-sexuales, me parece que es algo que sí está en nuestra mano en muchos aspectos, ¿no? Hay otras que a lo mejor no tanto, pero yo creo que sí que podremos ser, yo creo que todos tenemos margen de maniobra para mejorar en nuestras conductas cívicas y ciudadanas, pues eso, reciclar. Y creo que también en género. Es verdad que parece más fácil echar las cosas en el contenedor adecuado que no tener actitudes sexistas. Parece más fácil, pero si lo piensas bien, también está más a la mano a veces, pues eso, no tratar a una mujer de manera no sexista, si eres consciente de que eso lo has naturalizado de tal manera que lo haces como respiras.